Bueno, vamos a ir empezando, son las 6. Bueno, ahí estoy yo, TypeScript, un lenguaje aburrido para programadores torpes y tristes, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo soy torpe programando y entonces yo necesito un lenguaje como TypeScript, ¿no? Y ahora os diré por qué. Pero antes de empezar me gustaría saber más o menos el perfil que tenéis. ¿Quién se puede considerar desarrollador JavaScript o algo así? Que levante la mano, por favor. Bien. ¿Quién se puede considerar desarrollador Java, C# de backend? Que levante la mano. Bien, está equilibrada la cosa. Me gusta, me gusta. Espero que no haya conflictos entre nosotros. Bueno, como os comento, voy a dar la charla que veis aquí, TypeScript para programadores torpes y tristes, pero no sé dónde ponerme. Aquí mejor. Bien. Bueno, este soy yo y tal. Ahí tenéis mi cuenta de Twitter, correo y tal, por si queréis contactar conmigo. Y al final yo lo que soy es un desarrollador, ¿no? Pues yo acabo desarrollando, hago mis cositas, sobre todo soy un desarrollador de Java, la tradición, llevo muchos años programando con Java, ¿no? Y bueno, aparte de eso, soy profe en la universidad, estoy metido en algunas startups, pero bueno, sobre todo yo desarrollo código, ¿no? Y hay una cosa que me caracteriza y es que soy bastante torpe, ¿vale? Yo soy bastante torpe, pero torpe nivel Steve Urkel, ¿no? Y Mr. Bean, o sea, torpe. De hecho, yo cuando aprendí a montar en bici... se ha comido una transparencia. Cuando aprendí a montar en bici tenía todo lleno de protecciones, ¿no? Porque era bastante torpe, ¿no? Entonces, al final, ¿qué he hecho yo en mi vida? Bueno, pues yo he programado en Java y de hecho he puesto el logotipo viejuno de Java, si os acordáis de este logotipo, ¿no? Y ahí no se ve muy bien la transparencia, pero es de Eclipse 2.0, ¿no? Del año 2000, ¿no? Cuando IBM, a través de la compra de Visual Café, creo que era, lo llamó Eclipse y tal. De hecho, aquí tenéis el Windows XP, los colores de Windows XP, ¿vale? Yo programaba en mi Eclipse tranquilo, ¿no? Y como me decía Javier Abadía el otro día, ¿no? Dice, es que programar en Java es al final como esto, ¿no? O sea, tú tienes una máquina muy potente, pero vas ahí como el compilador, ¿no? Cuidado, oye, hijo mío, te vas a caer. Ah, no era esta la que os quería decir, ¿no? Pero es que yo cuando montaba en bici iba así, ¿no? Por si acaso, para aprender, ¿no? Por si me caía, ¿no? Y bueno, yo estaba tranquilo en backend, ahí haciendo mis cositas de Java, tal, pero un día todo cambió porque llegó front a mi vida, ¿no? Entonces, claro, yo digo front, pero front, JavaScript. Digo, bueno, si tiene Java en el nombre, pues será fácil, ¿no? Pero luego vi este vídeo, ¿no? El vídeo de Watt, ¿sabéis cuál es, no? Esta es el fotograma del vídeo que mejor demuestra, ¿no? Lo que es, ¿no? Sobre todo para un javero, ¿no? Entonces, claro, digo, bueno, no pasa nada, no cunda el pánico, yo soy un tío serio, yo me pongo a leer un libro y otro libro y me lo miro y bueno, ya parece que un poco vas entendiendo de lo que se habla. De hecho, di hasta una charla hace un par de años en el Madrid Jug, en el grupo de usuarios de Java, contando la percepción de JavaScript para gente que viene de Java, ¿no? Intentándoles explicar que, bueno, que no es tan malo como parece y tal, bueno, que son gente buena y tal. Pero ahora ya, oye, yo ya después de currármelo y de mirarlo y tal, pues al final yo ya programo en ECMAScript 6 o 2015, ¿vale? Yo ya soy un tío serio, con Babel para que se me convierta a ECMAScript 5 y obviamente con mi Node, mi NPM, mi Browserify, mi Webpack, todo, ¿vale? Yo ya lo tengo todo controlado y yo ya soy un tío serio de front, ¿vale? Lo que pasa es que no puedo dejar de pensar en él. Eclipse te echo de menos. Claro, porque me ayudaba. O sea, yo como soy tan torpe, claro, las variables, yo soy disléxico también, ¿no? Entonces yo escribía una variable, name, la declaraba como name y luego la llamaba, yo qué sé, neam. Y entonces, claro, hasta que no iba al browser y actualizaba y probaba, la variable... Bueno, claro, JavaScript no es que te diga que la variable no está declarada, es que depende si la lees o la escribes en Windows, no sé qué, bueno, ya sabéis, una fiesta, ¿no? Porque claro, Eclipse pues me avisaba cuando yo me equivocaba, me decía, esta variable no la tienes declarada, ¿vale? O también cuando, claro, como yo soy tan torpe, pues yo miro la documentación, pero luego se me olvida muy fácilmente, ¿no? Entonces, por lo menos Eclipse, pues, oye, pues tienes estas opciones, todo integrado, ¿no? Y sobre todo en las refactorizaciones, ¿no? Yo cambiaba, cuando
tenía que hacer una clase, le daba un nombre y si luego cambiaba de opinión, le daba otro nombre. En JavaScript nunca cambio los nombres de las cosas, ¿vale? Me da miedo. Porque, claro, a ver quién se atreve. Sí, no, con expresiones regulares. Sí, con expresiones regulares. Ya. Y claro, sí, ya sé, que te vas a la web y buscas la página de jQuery o te pones un DevDoc, hay muchas fuentes de información, todas integradas, todas súper chulas, ¿no? Pero a mí era Eclipse el que me lo decía, ¿no? Yo echaba de menos, ¿no? Pero claro, con JavaScript pues no me puede ayudar. Sí, sé que hay algunos IDEs que hacen lo que pueden y tal, pero no te ayudan tanto, ¿no? Entonces, claro, yo pensando, ¿no le podría decir yo algo a JavaScript? Yo no sé, ¿no podría yo añadir lo que sea necesario para que el propio entorno me ayude de alguna manera? No sé. Y entonces me encontré con TypeScript, ¿no? Empecé a investigar, empecé a mirar y digo, ¿bien esto qué es, no? Pues yo lo podría resumir de la siguiente manera. TypeScript para mí es una extensión de JavaScript ECMAScript 6, es decir, un JavaScript moderno, ¿no? Ya un poco apañado, aseado, ¿vale? Es una extensión de JavaScript para que puedas ayudar tú a las herramientas para que te ayuden a ti. Ya lo sé, ¿vale? Pero ¿eso qué es? Bueno, venga, pues os lo digo, ¿no? Me cojo mi entorno, yo programo en Visual Studio Code, que está bastante bien, pero tú puedes programar en TypeScript en prácticamente cualquier entorno de desarrollo o incluso cualquier editor, ¿vale? Ya sabéis que a los frontenders no les gusta llamar entornos de desarrollo a cosas como Sublime, aunque tienen 227.000 plugins y cosas así, pero eso no es un IDE, eso es un editor, yo lo respeto, ¿vale? No me meto con nadie. Bueno, tú te pones tu Node, porque claro, eres frontender, tienes que tener Node, te pones Visual Studio y luego te instalas TypeScript, no hace falta más, ¿vale? No voy a entrar en mucho detallito, pero para lo que veáis, ¿no? Pues tiene esta pinta, ¿vale? Yo todavía utilizo fondo blanco, no fondo negro, ¿vale? Me vais a perdonar también, pero bueno, voy poco a poco. El caso... A ver, TypeScript... No, voy a intentar no decir la palabra maldita, ¿vale? TypeScript es un conjunto de herramientas que analizan el código TypeScript y lo que hacen es generarte código JavaScript quitando todo aquello que no sea JavaScript, ¿vale? Entonces, al final, TypeScript es un lenguaje que añade cositas a JavaScript y las herramientas que te ayudan en el desarrollo te quitan todas esas cosas que no sean estándar y te dejan el código limpio para que sea ejecutado por Node o por el browser, ¿no? Entonces, si encuentran algún problema en tu código, si hay algo que no les parece muy bien, te avisan, ¿vale? Te dice, oye, ten cuidado por aquí. Y aunque tu código tenga avisos, siempre se puede ejecutar, siempre se va a generar el JavaScript. Nada te va a impedir que te vayas a Chrome y digas, déjame en paz, hombre, que yo quiero ejecutar esto, ¿no? Y otra cosa también interesante es que tú puedes programar el mismo programa tanto con código TypeScript como con código JavaScript. O sea, no es un todo uno, no es cambiarlo completamente. Tú puedes coger un fichero y dices, mira, yo creo que este fichero a partir de ahora sea TypeScript, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es el lenguaje en sí. Por ejemplo, como se supone que TypeScript te quiere ayudar, la primera ayuda más básica que tiene es asumir que tú a una variable no le vas a asignar valores de diferentes tipos. Entonces él se da cuenta de que tú tienes aquí una variable num que le has asignado un 3 y dice, bueno, pues yo me imagino que tú eres una persona sana mental y si le añades un string es porque te has equivocado, ¿no? Entonces es el primer aviso que te da. Pero ojo, no es un error en el sentido de que pecado mortal, tu código no ejecuta. No, es, oye, yo creo, de hecho, te dice, oye, el tipo string no es asignable a una variable de tipo number, ¿no? Bueno. Luego también tiene una cosa y es que como él asume o se imagina el tipo que va a tener las variables y no te deja que le añadas valores de otros tipos, pues también te ayuda y te dice, oye, los números no tienen el atributo length, ¿vale? Entonces a lo mejor te has equivocado, a lo mejor no, pero lo más probable es que te hayas equivocado. En cambio, si es un string, pues él te deja sin ningún problema. Y luego también te ayuda, porque como él sabe, o él se cree que sabe, asume que la variable tiene un tipo string, y como se sabe todos los métodos que tienen los string en JavaScript, pues te permite hacer autocompletar, te muestra la cabecera de los métodos, etcétera, 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 ¿no? También te ayuda si estás intentando usar una variable no declarada. Te dice, bueno, pues num no está declarado, ¿no? Entonces, claro, yo como soy tan torpón, pues yo voy programando y cuando me aparecen cosas rojas digo, ¿qué quieres?
Y ya miro, vale, sí, que me he equivocado al escribir el nombre, ¿no? Todo este tipo de cosas no las tienes cuando programas con JavaScript, ¿no? Y cuando TypeScript no puede adivinar, imaginarse el tipo que tú quieres dar a una variable, por ejemplo en este caso, pues dice, bueno, pues como yo no sé qué le puedes asignar, pues te dejo que le asignes cualquier cosa. Y como te dejo que le asignes cualquier cosa, en realidad pues no te pongo ninguna limitación, no te puedo validar, ¿vale? Entonces aquí se ve cómo estás llamando un método que no está declarado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿ves? No molesta cuando no tiene que molestar, por así decirlo, ¿no? Entonces, si os habéis dado cuenta, todo el código que os he enseñado hasta ahora es JavaScript. No he puesto nada de TypeScript, no he puesto nada especial, ¿vale? Lo que pasa es que cuanto más quieres que te ayude, pues más le tienes que ayudar tú a él, ¿no? Que era un poco lo que estábamos hablando antes. Entonces, claro, cuando tú defines unos parámetros, que aunque tú puedes darle un valor por defecto, pero podrías no hacerlo, pues TypeScript dice, pues no sé lo que vas a asignar aquí. Entonces, como no sé el tipo de la variable, del parámetro, pues no te puedo ayudar, ¿no? Entonces, claro, lo ideal sería decir a TypeScript, no, hombre, pero es que yo quiero que me ayudes, porque aunque no lo puedas inferir tú por el código, pero yo sé que este parámetro va a ser un string, o yo espero que cuando me llamen con un string, o yo espero que cuando me llamen aquí me llamen con un number, ¿no? Entonces, de esa manera, a partir de ese momento, pues esta variable ya tendrá autocompletar, tendrá validación de tipos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, los tipos básicos iniciales que se nos ocurren, pues son los tipos de JavaScript, no son nuevos en este sentido, porque los podemos utilizar en un type-of, los podemos utilizar, ¿no? Que son string, number y boolean, ¿no? Entonces, solo con esta extensión ya TypeScript nos puede ayudar, ¿vale? Entonces, volviendo un poco a lo que os decía antes, TypeScript, ¿qué hace? Aparte de avisarnos cuando algo no cree que no va bien, también lo que hace es coger este código, quitarnos este tipo de aquí y este tipo de aquí y convertirlo en código JavaScript ejecutable directamente por el browser o por Node, ¿no? Entonces, bueno, como os decía, ¿no? Pues ya te ayuda porque asume que... no, perdón, lo que os quería decir en esta transparencia es que si tú le dices el tipo de vuelta de la función, si quieres que te ayude también a la hora de retornar valores, pues tú le dices, mira, yo esta función la voy a programar de manera que devuelva un number. De forma que si él te ve hacer esto, él te dice, ojo, si tú sumas un number a un string, el resultado va a ser un string. Entonces, te estás equivocando o me estás engañando, una de dos, ¿no? Entonces, ¿veis? Le estamos dando información a TypeScript para que nos ayude si no nos manejamos bien, ¿no? ¿Que queremos decir que no queremos devolver nada en la función? Bueno, pues si lo intentamos hacer, pues también nos avisa, ¿no? Que, ojo, string no es asignable a void. Claro, ¿qué pasa? Por ejemplo, también nos ayuda a la hora de las llamadas de las funciones, ¿no? Entonces, si la función está declarada indicando que el parámetro es number, no solo me va a ayudar dentro de la función, sino que me va a ayudar al hacer la llamada y me va a decir, esta función no admite un parámetro de tipo string. De nuevo vuelvo a repetir, esto es un aviso. Este código tal cual se le quita todo lo que tenga que ver con tipos y se genera. No te impide la ejecución, simplemente que, según sus reglas, pues está algo raro, ¿no? Entonces, claro, ya sabemos que en JavaScript tú da igual el número de parámetros que tenga declarada la función, porque le puedes pasar más o le puedes pasar menos, ¿no? Eso es una característica que te permite hacer sobrecarga de funciones, te permite hacer que una función tenga diferentes parámetros porque tiene esa capacidad, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la gente que diseñó TypeScript dijo, es que eso al final pues, puede llegar a ser muy peligroso, pero no queremos limitar la capacidad de que el que llame la función pueda de alguna forma tener varias signaturas, varios tipos de parámetros. Aunque hay formas más avanzadas de hacer sobrecarga de funciones, la manera más básica que hay es decir que este parámetro es opcional, con una interrogación. Entonces, si tú haces eso, le puedes pasar con un parámetro, le puedes pasar con dos parámetros, pero no le puedes pasar con 0 parámetros y no le puedes pasar con 3 parámetros, ¿vale? Si pusieras un valor por defecto sí, etcétera, ¿vale? No vamos a ver en la charla todo el TypeScript, pero para que vayáis viendo un poco el tipo de reglas, lo que te ayuda, ¿no? Bien, entonces también podemos, os he dicho antes, si tú declaras una variable y no la inicializas, TypeScript no sabe de qué tipo es y por lo tanto te deja hacer lo que tú quieras. Pero tú al declarar una variable le puedes poner el tipo si quieres y le ayudas a TypeScript para que él te ayude a ti, de manera que si luego te equivocas, pues que te ayude él, ¿no? Sin entrar en mucho detalle, también nos ayuda en los arrays. Nos ayuda de tal manera que si yo defino un array de string y accedo a un elemento, esta variable va a tener el tipo string, incluso si yo recorro con el for
este for de ECMAScript 6, si yo recorro todos los elementos del array, pues esta variable de aquí va a ser un tipo string y por lo tanto me va a permitir autocompletar el método o el atributo length o lo que sea, ¿no? Entonces al final, en este sentido, no solo se restringe a variables. Incluso los métodos, ¿no? Si él sabe el tipo del array, le puede inferir directamente de los valores, o lo que puede hacer es, tú le puedes decir el tipo, ¿vale? Con una sintaxis muy similar a la que tenemos en C, en Java, en C# me imagino que será igual, y si tú intentas hacer un push de un string, pues te avisa, y si haces un pop, pues esto es de tipo booleano, ¿no? Entonces, como veis, TypeScript te ayuda mucho solo poniendo el tipo de las variables, ¿vale? Entonces, claro, lo que digo yo, ¿no? Entonces, solo con saber el tipo, solo con darle pequeñas ayudas, pues él nos puede llegar a ayudar mucho si necesitamos esa ayuda, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cuando él no conoce el tipo, pues resulta que no nos puede ayudar. Entonces, a lo mejor es un olvido para ti no haberle dado el tipo cuando tú has decidido decirle el tipo de las cosas, ¿no? Entonces, aquí hay una cosa muy interesante también de TypeScript, es que tú decides cuánto quieres que te ayude. Entonces, por ejemplo, si tú tienes esta función en TypeScript, pues esto está todo bien, porque como él no sabe el tipo, pues no te puede ayudar si te equivocas o tal, ¿no? Entonces tú puedes decir, no, joder, es que TypeScript, si tú no sabes el tipo de una variable, pues por favor, dímelo, dime que se me ha olvidado decirte el tipo, porque yo lo que quiero es que me ayudes, ¿no? Pues tú eso lo puedes hacer. ¿Cómo? Pues hay una opción en las herramientas de TypeScript que se llama noImplicitAny, que lo que le estás diciendo es, oye, si por lo que sea no sabes el tipo y tú te imaginas que es el tipo any, ¿no? Que es el tipo que tienen las variables que pueden tener cualquier cosa, pues dame un error, ¿no? Entonces, hay un ficherito de configuración, JSON, que se pone en la raíz del proyecto, es decir, donde tengas tú todos tus ficheros, que le dices varias opciones. No voy a entrar en los detalles del ficherito, pero tú le puedes decir, por ejemplo, esta característica, que si él no sabe el tipo de una variable, que en vez de pasar, lo que haga sea darme un error, avisarme para que yo ponga el tipo, para que me pueda ayudar más todavía, ¿no? Entonces, si tú activas esa opción, resulta que en cuanto él no sabe el tipo de un parámetro, por ejemplo, en este caso, te dice, oye, que el parámetro name tiene implícitamente el tipo any. Es decir, yo no sé ponerte un tipo mejor y por lo tanto no te voy a poder ayudar, ¿no? Entonces, claro, tú hay veces que dices, bueno, es que yo no sé qué valor puede tener un parámetro, o es que puede tener valores de diferentes tipos, ¿no? Entonces, tú le puedes poner explícitamente any. ¿Qué efecto tiene que tu código tenga la palabra any? Que claramente se ve que tú estás diciendo al compilador, no, es que yo quiero que este parámetro tenga cualquier tipo. Entonces, él te deja de molestar, por así decirlo, ¿vale? Any no es como el object de Java, porque tú con object de Java, tú dices, sí, la variable puede tener valores de cualquier tipo, pero tú no puedes llamar a métodos en una variable declarada como object, porque el compilador te dice, esos métodos no están declarados, ¿no? Aquí no, aquí any es, déjame, o sea, que sí, déjame en paz, ¿vale? Y TypeScript se olvida de ti, ¿vale? Entonces, claro, ya estamos, claro, el TypeScript es un poco mierder, porque o le dices number string o boolean, o le tienes que decir any. O sea que te ayuda poco, ¿no? Bueno, pues, claro, ¿qué es TypeScript en realidad, ¿no? Porque tú con JavaScript hay veces que un ID, por ejemplo, yo qué sé, pues un ejemplo, ¿no? Tú tienes un parámetro de tipo ID y dices, no, es que el ID puede ser de tipo number o de tipo string. Yo admito que me pasen las dos cosas y yo me encargaré de hacer la conversión dentro si es que lo necesito, ¿no? El código en JavaScript es más flexible, no es tan restringido como eso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de los tipos, porque al final TypeScript se trata de los tipos, ¿no? Entonces, lo importante es que TypeScript no te obliga a cambiar tu forma de desarrollar JavaScript. Si tú en JavaScript a ti te parece lícito que una variable tenga o bien number o bien string, pues lo único que tienes que hacer es decírselo a la herramienta, al lenguaje, ¿no? Entonces, el sistema de tipos, como os decía, se adapta justamente a eso. Tú puedes tener los tipos unión, ¿vale? Porque al final es lo que quieres, ¿no? Que el parámetro ID pues pueda tener string o pueda tener number, pero no pueda tener booleano, pero no pueda tener un array, ¿no? Entonces, a ti te deja hacer las llamadas con los tipos válidos, pero no con los tipos inválidos, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, hay veces que tú estás constantemente utilizando el string o number, string o number, string o number, entonces te da la posibilidad TypeScript de
llamar a esto de alguna manera para reutilizar el nombre, ¿no? Entonces tú puedes definir un tipo, el tipo ID, que es un string o un number, y lo puedes utilizar donde quieras, ¿no? Esta línea desaparece cuando tú conviertas el código a JavaScript, porque esto en JavaScript no tiene ningún sentido, no tiene ninguna repercusión en runtime, ¿vale? Es solo para que él te ayude a que cuando tú llames a este método, pues no te equivoques y le llames siempre o con un string o con un nombre, ¿no? Entonces luego puedes hacer cosas más chulas, ¿no? Por ejemplo, es bastante habitual en JavaScript implementar enumerados con cadenas de caracteres. Es decir, si una variable tiene el valor yes o no o maybe, ¿no? Pues es una manera de implementar un enumerado. En otros lenguajes tú tienes la posibilidad de hacer un enum que te valide en tiempo de compilación, si la constante, pero aquí en JavaScript es bastante habitual implementar enumerados de esta manera, ¿no? Lo gracioso del asunto es que definiendo el tipo así, la propia herramienta de TypeScript te dice si esto es válido o si esto no es válido, ¿no? Te dice, oye, esto no puede ser según la definición que tú me diste, ¿no? Entonces, claro, en lenguajes como Java, pues tú te tienes que hacer un enumerado que tiene como constantes y las constantes las puedes utilizar. Aquí no, aquí es tu mismo idioma. Es decir, si tú decidiste implementar el código con JavaScript utilizando un string para hacer switching de algo, que por ejemplo jQuery tiene algunos métodos así, algunas funciones así, pues lo puedes seguir implementando de esa misma manera, ¿no? TypeScript te ofrece también mecanismos un poco más avanzados, incluso te ofrece cosas como la que tú puedes tener en Java, ¿no? De hacer un enumerado que esté reificado en tiempo de ejecución, que tú puedas preguntar todas las constantes posibles, etcétera, si tú quieres, ¿no? Pero si no, puedes hacerlo de esta manera, de manera mucho más sencilla, ¿no? Claro, ¿qué pasa con las funciones? Porque al final, como en JavaScript puedes tener variables que apuntan a funciones para que sean llamadas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo gestiona? Imagínate que tienes la función random, que no tiene parámetros y que devuelve un número, y asignas esa función a una variable, generator. Bueno, pues él sabe que si tú vas a llamar a generator sin parámetros es ok, pero como llames a generator con un parámetro, pues hay un error, ¿no? Porque él infiere que el tipo de la variable generator es una función que recibe 0 parámetros y devuelve un number, por ejemplo. ¿Veis? Pero aquí no has tenido que hacer nada especial, simplemente que él te echa una mano, ¿no? Y te intenta ayudar para no equivocarte. ¿Que tú quieres definir explícitamente el tipo? Bueno, pues él te permite definir el tipo. Para definir el tipo de una función es tan fácil como, bueno, la notación esta de fatarrow, ¿no? Los parámetros aquí, flechita y el tipo de vuelta, ¿no? Bueno, ahí, para que veáis un poco la pinta que tiene, ¿no? De manera que tú, por ejemplo, defines una función con un parámetro, defines una variable que puede tener funciones con esa asignatura y tú puedes asignar esa función a esa variable y hacer la llamada. Y lo que pasa es que también te avisa. Aquí otra vez estamos un poco con lo mismo, ¿no? Resulta que si tú tienes una función con 2 parámetros y tienes una función sin parámetros y resulta que summator es una variable que admite funciones con un único parámetro, además de tipo number, pues claro, te da error si intentas hacer una asignación que no es válida. Te da error, te avisa. Oye, según lo que me has dicho tú, esto no debería ser válido. Que tu código JavaScript es un código muy enrevesado y no lo puedes definir con este tipo de reglas, siempre puedes hacer que la variable tenga any como tipo, entonces TypeScript en ese caso no te va a molestar nunca. Y luego, bueno, pues también por flexibilidad, TypeScript se ha diseñado, tenéis que tener en cuenta que TypeScript se ha diseñado pensando en añadir tipos a código JavaScript. No es otro lenguaje, no es una paranoia, no es JavaScript es una mierda, le vamos a arreglar. No. Lo asumimos, JavaScript es como es hijo tuyo, le tienes que querer como es. Lo que pasa es que vas a intentar un poquito, adecentarle un poquito, ¿vale? Entonces, ¿qué dice? Si tú tienes una función sin parámetros y tienes una variable declarada como que recibe un parámetro, pues te permite esa asignación porque de alguna manera dice, bueno, cuando llamen a summator, ¿no? Pues este valor que le pasan como parámetro se va a ignorar, ¿no? Pero va a seguir ejecutándose, ¿no? Hay ciertas flexibilidades que tiene porque asume TypeScript que esto se va a ejecutar en un engine sin tipos y por lo tanto puede ser una cosa válida. Ya empezamos con los problemas. ¿Qué pasa con los objetos? Pues claro, tú puedes declarar un objeto literal en JavaScript
tú puedes acceder a los atributos que tiene, de hecho, él te autocompleta, te ayuda, todo bien. O sea, aquí no hay nada raro, ¿no? Lo que pasa es que, claro, no te deja, por defecto él no te deja añadir un atributo nuevo en runtime, ¿vale? Si empleado es un objeto que tiene el atributo nombre, el atributo salario, o la propiedad nombre, la propiedad salario, y tú resulta que quieres acceder a la propiedad teléfono, te dice, yo creo que no, yo creo que te estás equivocando, ¿vale? Que tú le dices, no, yo es que voy añadiendo propiedades en runtime según me parece. Pues no hay ningún problema, tú le pones any y aquí no discutimos, ¿vale? Any y ya está, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido quiero que tengáis claro en la cabeza que tú no tienes por qué cambiar la manera en la que programas, porque o bien le vas diciendo a TypeScript lo que vas haciendo tú, y cuando no se lo quieras decir, o te cueste mucho trabajo decírselo, o no sepas cómo decírselo, pues tú le pones any y aquí no ha pasado nada, ¿vale? Entonces, claro, esto es interesante porque, a ver, la cuestión es, ¿y cómo definirías tú el tipo en una función? El tipo de objeto, porque tú imagínate que tienes una función que es, yo qué sé, pintar objeto que tiene una etiqueta, ¿no? Entonces, claro, vamos a ponerle any, ¿no? Para que no se meta mucho con nosotros. Entonces tú resulta que le pasas este objeto, size label, y le pasas este objeto, size, y te has equivocado. Yo me equivoco mucho, ¿vale? Entonces, claro, aquí no me avisa TypeScript. Entonces la pregunta es, ¿cómo te podría decir yo, TypeScript, que solo considero válidos aquellos objetos que tienen una propiedad label? Y que si no tiene la propiedad, que me avises, ¿no? Bueno, pues eso se hace definiendo el tipo, ¿no? Tú defines un tipo que es un objeto con label, ¿no? Labeled. Lo podrías hacer incluso sin definir el tipo como tal con un nombre, lo podrías hacer aquí inline, si tú quieres lo puedes hacer, pero un poco por estructurar la transparencia. Entonces, ¿ves? Le dices, no, es que yo solo admito objetos que se acojan a esta definición, que es que tengan una propiedad label. Ah, vale, perfecto, pues esto la cumple. Bien, ok. Incluso puedes poner propiedades opcionales. Tú puedes decir, mira, pues que tenga el atributo color, siempre la propiedad color, y la anchura es opcional, ¿no? Bueno, pues te admite los dos, ¿no? ¿Qué ventajas tiene esto? Pues lo que os decía antes, ¿no? Si te equivocas al escribir, disléxico, pues with, pues te dice, oye, object literal solo puede especificar propiedades conocidas y esta propiedad no existe, ¿vale? Y luego también te dice una cosa curiosa, que también lo he puesto aquí como ejemplo, si le pones una propiedad de más, también te avisa. ¿Por qué? Porque te viene a decir algo así como, mira, este objeto que tú estás poniendo aquí solo se va a utilizar dentro del cuerpo de esta función. Y esta función, en condiciones normales, sin hacer metaprogramación o cosas así, en condiciones normales solo va a acceder a las propiedades que te ha dicho como válidas en el parámetro. Por lo tanto, a lo mejor te estás equivocando y tú me querías poner una propiedad, pero en realidad no es la propiedad que tú querías, ¿no? Que es un poco lo que le pasa aquí, ¿no? Si a mí me permitiese poner propiedades extra, no me habría detectado esto como un error, porque como with es opcional, pues habría dicho, ah, vale, que tú le quieres meter otra cosa, pues métele lo que quieras, ¿no? Entonces, para poder avisarte de estos errores típicos, no te deja hacer esto, ¿no? Bueno, son pequeños truquitos. No vamos a entrar aquí en el detalle último del lenguaje, pero para que vayáis viendo la lógica con la que se ha ido desarrollando TypeScript, ¿no? Bueno, ahora llegamos a las clases. Ya sé que para la mitad de la sala esto es un tema tabú, ¿vale? Clases en JavaScript, pues claro, se te vienen los recuerdos de Java. Yo es que programé en Java y teníamos jerarquías infinitas de clases, ¿no? Y lo pasé muy mal, ¿no? Pero, oye, que esto no es cosa mía. Aquí los señores de JavaScript, de la definición de ECMAScript 6, dijeron que tú podías hacer una clase en JavaScript y que el que no quisiera que no las utilizara, ¿vale? Pero que era una cosa legal, aunque luego ellos lo consideraban como un azúcar sintáctico de prototipos, pues bueno, ¿no? Entonces, en este sentido, esto es una clase JavaScript, esto no es TypeScript, esto es una clase JavaScript. Y si no tenéis mucha soltura con ECMAScript 6, pues ya os lo digo yo, tú tienes un constructor, los atributos no se declaran, simplemente se usan creo que en el constructor, ¿vale? Pero a lo mejor se pueden declarar también inline en los métodos, pero creo que la mejor práctica es inicializarlos en el constructor y luego, bueno, tú siempre puedes utilizar esos atributos cualificados con this, ojo javeros, tienes que poner el this siempre, ¿vale? Para poder acceder a los atributos del objeto, a las propiedades del propio objeto que tú estás definiendo, ¿no? Bueno, pues cuando en TypeScript decidieron poder ayudarte si
te interesa programar clases, que no es obligatorio, vuelvo a repetir, ¿vale? Que si tú quieres programar con clases, pues te dijeron, mira, bueno, perdona, también tienen herencia, ¿vale? En JavaScript también tienen herencia, puedes utilizar la palabra extends y puedes heredar y puedes llamar a super y todas esas pesadillas que tenéis de Java, pues que sepáis que os la podéis encontrar en vuestro código JavaScript. Bueno, el uso es como ya sabéis, en el uso no ha cambiado nada, tú te puedes construir objetos, llamar a métodos, pero realmente lo que quiero enseñaros aquí es, bueno, esto ya lo hemos resumido un poco, que TypeScript nos puede ayudar a implementar clases, ¿vale? y nos ayuda, ¿no? ¿Cómo nos ayuda? Bueno, pues una de las cosas que tiene es que nos permite declarar los atributos para que tengamos oportunidad de darles tipos si queremos. Nos permite tener visibilidad, ¿vale? Ya sabéis, la visibilidad privada, la visibilidad pública o visibilidad protegida solo para clases hijas, ¿no? Entonces, nos ayuda TypeScript si intentamos utilizar un atributo que no está, si intentamos hacer uso de un atributo que tiene asumiendo que tiene un tipo diferente con el que está declarado, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, lo único que cambia es el tipo que tú le pones en el constructor y que tú los atributos los declaras. Por defecto se ponen con visibilidad pública y no hay ningún problema, ¿no? ¿Vale? Aquí, bueno, aquí he puesto el tipo también, pero como veis es muy parecido. Lo único es el pequeño detalle de la declaración de atributos. Y luego además, claro, como los atributos hay que declararlos y es habitual que se inicialicen con un parámetro del constructor, pues decidieron que esta sintaxis en la que tú declaras un atributo y además pones un parámetro del mismo tipo que el atributo y además acabas asignando el atributo al parámetro, pues decidieron poner un poquito de azúcar sintáctico. Esto ya sí que es una cosa añadida de TypeScript, que si tú le pones una visibilidad al parámetro, en realidad es como si estuvieras escribiendo todo esto, ¿vale? Bueno, es un detallito nada más. Claro, entonces hay una cosa también curiosa de TypeScript y es que por ejemplo, claro, yo os he dicho antes, bueno, tú declaras que una función, por ejemplo, solo admite objetos que tienen un nombre, en este caso aquí le hemos llamado named, ¿no? Que tienen un nombre, y lo bueno de TypeScript es que tú le puedes pasar un objeto siempre y cuando la clase de ese objeto tenga una propiedad nombre también, ¿vale? Si tiene una propiedad nombre también, pues es compatible, cumple el contrato, ¿vale? Los que vengáis de Java, acordaros de yo tengo que hacer que mi clase implemente la interfaz para que sea compatible. Aquí no. Aquí mi clase es compatible si es compatible. O sea, si la restricción que tú pones es que tenga un atributo name y resulta que tiene un atributo name, pues aquí nadie pone problemas, ¿no? Y claro, al final, ¿no os habéis fijado que la declaración de tipos de objetos es como una interfaz, ¿no? Como los interfaces que tenemos en C# o en Java, ¿no? Bueno, pues resulta que tú puedes declarar los tipos de objeto como tipos o los puedes declarar como interfaz. Cambia ligeramente la sintaxis, pero conceptualmente es lo mismo. Lo que pasa es que si declaras el tipo como una interfaz, puedes hacer que tu clase implemente la interfaz y TypeScript te ayude. O sea, si tú dices, yo me gustaría cumplir con el contrato de esta interfaz, y él te dice, pues no lo estás haciendo porque resulta que deberías tener un atributo name. ¿Que no quieres que te ayude? Pues no hagas que implemente la interfaz y no pasa nada. Te dará error cuando intentes hacer una llamada a un sitio que espere esta interfaz, pero no al crear, ¿vale? Bueno, ¿y qué pasa con los tipos de las librerías? Pues TypeScript es mucho más grande, ¿vale? Tiene mucho más detalles, pero vamos a centrarnos en, vale, venga, más convencido. Y si yo quiero utilizar una librería, ¿los tipos de esa librería están, no están? ¿Qué es lo que pasa, no? Bueno, pues el propio TypeScript, las propias herramientas, tienen tipos para el DOM del browser, tienen tipos para las clases predefinidas en ECMAScript 5, en ECMAScript 6, para web workers, etcétera, etcétera, ¿no? Tú cuando vas a configurar tu proyecto le puedes decir en qué entorno vas a estar, en Node no le vas a decir que usas DOM, ¿vale? Pero en browser sí, por ejemplo, ¿no? Y luego la gran mayoría de las librerías, ¿vale? De hecho hay 2.344 librerías dadas de alta, tienen sus tipos ya definidos, o bien por la comunidad, o bien por los propios desarrolladores de la librería, ¿no? Pues en Node están, jQuery, Socketio, Lodash, un montón, ¿no? Las más famosas, ¿vale? Lo tienen. Incluso hay algunas librerías que ya están implementadas directamente en TypeScript, es decir, los tipos los ofrecen los propios desarrolladores, ¿no? Angular, ReactiveX, Ionic, Aurelia, etcétera, cada vez más, ¿no? Y si la librería que tú vas a utilizar no tiene tipos, no hay ningún problema. TypeScript no te va a ayudar, pero tampoco se va a quejar de nada, ¿vale? No te va a echar la peta, simplemente que no te va a poder ayudar. Tú puedes ir añadiendo los tipos, tú puedes empezar a definir los tipos de la librería si tú quieres, y si
los tipos que tú estás definiendo tienen la calidad suficiente, te lo estás currando, los puedes contribuir a la página oficial para que estén disponibles para los demás, ¿vale? Y en realidad es mucho más. TypeScript tiene mucho más que esto, no solo te ayuda, pero además de ayudarte, puedes utilizar generics en clases, en interfaces, en funciones. Puedes utilizar async await, que es una especificación que va a salir en ECMAScript 7 o como lo llamen, o 2017 o no sé, ¿vale? Perdonadme los JavaScript. Puedes utilizar anotaciones. Además, no te hace falta generar ECMAScript 6 para que luego Babel te genere ECMAScript 5. Tú le dices, mira, TypeScript, ¿por qué no generas ya ECMAScript 5 y me evitas un poquito de configurar tooling? Y dices, sin problema, yo te genero código compatible con el browser sin ningún problema, ¿vale? Incluso podrías tener un transpilador en el browser, o sea, es que yo no quiero instalar Node porque yo no quiero transformar, es que no pasa nada. Tú puedes cargar una pequeña librería en tu página para que te transpile en tiempo de ejecución en el propio browser a código JavaScript, ¿no? Bueno, yo creo que está interesante, ¿no? Entonces, ¿quién ha hecho esto? El creador de esto, ¿vale? ¿Os suena el Turbo Pascal? ¿Quién de aquí ha utilizado Turbo Pascal alguna vez? Claro, claro, claro. Mundo viejuno, ¿no? Este hombre de aquí, que yo no le conocía, ¿vale? Es Anders Heisberg. Resulta que está currando ahora en Microsoft, curró durante mucho tiempo en Borland y es el responsable de Turbo Pascal, de Delphi, ha colaborado en C#, ¿no? Y ahora está justo con el rollo este de TypeScript, ¿no? Bueno, me imagino que todos lo sabéis, TypeScript está financiado, apoyado por Microsoft, aunque es un proyecto con licencia Apache 2, desarrollado completamente en GitHub, ¿vale? Las features están como issues de GitHub, puedes hablar, puedes hacer pull requests, está bastante bien, ahí tenéis las páginas oficiales, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Que estamos otra vez en la eterna discusión de tipado estático frente a tipado dinámico y todo este rollo y otra vez, ¿no? Hay 20.000 páginas en Internet, ¿vale? Bastante actualizadas, que te hablan de, yo que sé, análisis de proyectos en GitHub. ¿Un tipado estático tiene más bug o tiene menos bug? Han cogido, una de estas referencias, un tío ha cogido programas escritos en lenguaje dinámico, los ha reescrito en lenguaje estático y como el compilador le ha dado error, pues dice, veis, es que no tenéis ni idea, tal. Bueno, no es eso, ¿no? Fijaos lo que decía Uncle Bob. Él consideró, por ejemplo, no necesitas tipado estático si tienes un 100% de cobertura de testing. Entonces él considera que a medida de que el TDD se vaya implantando cada vez más, pues no va a merecer la pena, por así decirlo, tener los tipos porque ya tienes test, ¿no? Es su opinión, ¿no? Yo de hecho hice una encuesta totalmente sesgada, por supuesto, porque mis seguidores de Twitter son javeros como yo. Entonces yo le pregunté, ¿tú qué prefieres? Y bueno, ya, claro, estaba claro, yo lo tenía claro, ¿no? Yo dije, estaba claro, y claro, me dijeron, claro, porque a ti te sigue la gente que te sigue, ¿no? Entonces, lo importante es esto, lo importante es que el propio autor de TypeScript dijo, es que TypeScript no es un lenguaje con tipado estático, es un lenguaje con tipado gradual, opcional, o llámalo como tú quieras. Lo importante de TypeScript es que tú decides. En otros lenguajes está restringido por el corset, ¿no? Aquí tú decides en cada momento qué te conviene más, pero claro, mucha gente me decía, no, es que depende. Pues depende de lo que vayas a hacer, depende de la libertad que tú quieras, depende... Bueno, pues yo puedo tener lo mejor de los dos mundos en el mismo código, ¿no? Entonces, bueno, es lo que decía él, ¿no? Entonces, ¿TypeScript o JavaScript? Pues yo creo que depende del desarrollador, depende del proyecto, ¿no? Entonces lo que quiero es contaros lo que dice la gente, ¿vale? Del lenguaje ya tenéis más o menos un saborcito, entonces, ¿qué dice la gente, no? Pues hay gente que considera que es complicarlo todo innecesariamente, porque son felices con JavaScript y en realidad tienen razón, ¿no? Estás complicando un lenguaje que no te va a proporcionar mejoras en runtime, no te va a proporcionar eficiencia, solo te proporciona ayuda en el desarrollo que tiene un precio, le tienes que decir los tipos. Entonces, por ejemplo, Pinchito, o Pinchita, que se ha cambiado el nombre hace un rato en Twitter, yo le decía, el compilador y el IDE son tus amigos y con tipos te pueden ayudar mucho más. Y él me decía, el compilador y el IDE son los típicos amigos gorrones que te comen la vida, ¿no? Los auténticos amigos son el intérprete y el MIL. Pues sí, pues en realidad tiene razón, ¿vale? Pero bueno, yo es que yo soy muy torpe, ¿vale? Entonces a mí me ayuda, ¿no? Hubo un alumno en un cursito que di de Angular 2 que me decía, bueno, que al final se tuvo que ir y tal, y me decía, joder, me valdría con entender por qué complicar el lenguaje me facilita la vida. Y este tuit resume mucho lo que muchos piensan, porque le estaba complicando la vida. Yo le empecé a explicar TypeScript y le estaría pensando, pero tío, pero si yo vivo feliz en mi JavaScript, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que lo considera así, ¿no?
Entonces, claro, TypeScript hay gente que considera que es como un JavaScript, pero con una pequeña capa de seguridad, una fina capa de seguridad, ¿no? Entonces, ¿qué piensan los JavaScripters? Pues aquí tenemos a Javier Vélez, ¿no? Que me decía, pues he de decirte que le estoy cogiendo el gusto a TypeScript, ¿no? Y le dije, vas a la transparencia que vas. Y me dijo, te tomo la palabra, pues ahí está, ¿no? Entonces, por ejemplo, luego le aplaudimos. Por ejemplo, no sé si muchos conocéis Ionic. Ionic es un framework para hacer aplicaciones híbridas. Bueno, pues el CEO de Ionic, el que montó el chiringuito, decía, bueno, la verdad es que mira, lo del TypeScript no me molaba para nada, ¿no? Pero lo sentía más complejo, ¿no? Pero ahora pienso que reduce la complejidad, ¿no? Porque poco a poco empezó a utilizar el propio TypeScript y le vino bien, ¿no? Desarrollador de Webpack, ¿vale? No tiene ningún... vamos, que no es un javero aficionado, ¿no? Que es el desarrollador de Webpack, ¿no? De hecho, en un issue de GitHub ponía, yo de Java no tengo ni idea. Yo no he tocado una línea de Java en mi vida, ¿no? Lo decía. Pues dice, si me estaba pidiendo donaciones para Webpack, ¿no? Y decía, ¿qué vamos a hacer con tu dinero? Pues una de las cosas que decía es tiempo para convertir todo el proyecto a TypeScript. Porque consideramos que TypeScript permite a los usuarios escribir mejor código grande y complejo con APIs ricas y tal. Yo no, él. Yo soy torpe, pero él es un tío, ¿no? Entonces, os voy a contar solo la experiencia en un post que vi, que está ahí abajo, ¿no? Lo voy a leer, es un poquito largo, pero dejadme que lo lea, ¿no? Llevo trabajando hace mucho tiempo con lenguajes dinámicos, JavaScript, Clojure, Ruby, sin verificación de tipos ni autocompletado en mi editor. Mi cerebro ha aprendido a trabajar sin esas cosas. Sabía que esas funcionalidades son las ventajas que aporta TypeScript, pero no eran para mí. No creo que valga la pena añadir nuevas herramientas y la gestión de los tipos de librerías, ¿no? Pero empecé a usar TypeScript en algunos proyectos y algo ocurrió. Me olvidaba de que TypeScript estaba ahí. Seguía programando como había hecho con JavaScript durante años. La gente dice que TypeScript es como una pequeña capa encima de JavaScript, pero hasta que no lo pruebas no te das cuenta. Es solo JavaScript, pero con cinturón de seguridad, ¿no? Y he empezado a detectar problemas en mis proyectos JavaScript donde he pensado, joder, podríamos haber detectado ese error antes si hubiésemos tenido una interfaz de TypeScript, por ejemplo. Entonces, no lo sé, ¿no? Entonces, ¿la gente lo usa esto? ¿Esto del TypeScript es una paranoia mía y de estos dos que he puesto? Bueno, pues me imagino que sabéis por lo menos lo que es Angular 2, que está ahora muy de moda, y el framework del futuro, de esta semana, quiero decir, la semana que viene... bueno, pues lo que te dice Google es haz la aplicación en TypeScript, por favor, ¿vale? Nosotros hemos hecho el framework entero en TypeScript y te lo recomendamos. ¿Que no quieres? La puedes hacer en Dart, en JavaScript normal, lo que tú quieras, pero por favor hazlo en TypeScript, ¿no? Bueno, sabéis que CoffeeScript está de capa caída y tal de hace mucho tiempo y TypeScript, bueno, pues tiene popularidad, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿TypeScript es para mí? Eso es lo que tú estarás pensando, ¿no? Pues depende de lo torpe que seas, ¿vale? Yo era torpe y me compré el libro este, ¿no? Porque no daba pie con bola, ¿no? Bueno, te he convencido y lo sabes, ¿vale? Realmente, por lo menos lo vas a probar. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí mi charla. Sí que os pediría, por favor, que ahí tengo una encuesta, ¿no?, sobre TypeScript y que me diera vuestra opinión. Pues mira, tío, no me has convencido porque eso seguro que es un engendro del diablo y me va a dar problemas. O, coño, lo voy a probar, ya me ha picado el gusanillo, ¿no? Entonces, por favor, si queréis. Y si tenéis alguna consulta ahora, una pregunta. Sí. Yo tengo una duda. Yo me considero front... Perdona si me he metido contigo, que es sin querer. Me ha dolido mucho. Bueno, yo me considero front, iba a decir de verdad, pero bueno, sí. Hoy en día no se sabe lo que es un front de verdad o un front de mentira. Aprendí lo que era una clase hace 2 semanas, tal cual. Nunca en mi vida he programado en Java y demás. Y un poco todo lo que has ido comentando, yo lo he ido haciendo durante todo este tiempo con linters, como JSLint. Sí. Entonces... entiendo que TypeScript te ayuda con el tipado y con las interfaces, pero no llego a ver la diferencia con JSLint. Supongo que ahora que estoy empezando a programar con clases y a hacer cosas no tan front... Sí, a ver, lo primero, le veo la ventaja. He dejado la parte de clases al final porque quería dejar claro que TypeScript no va de clases, ¿vale? O sea, quiero decir, si tú quieres utilizar clases, él te ayuda, pero si no quieres utilizar clases, no hay ningún problema, ¿no?
La diferencia fundamental es que te ayuda más, que va más allá, ¿no? Entonces tú me dices, no, yo con un linter pues voy bien. Pues bien. Yo creo que un linter no te ayuda, por ejemplo, en las llamadas a las funciones, no lo sé, a lo mejor sí, pero a lo mejor no, ¿no? Hacer un diseño, hacer una programación exploratoria de librerías, a lo mejor no te ayuda un linter, pero por ejemplo aquí sí, ¿no? Entonces hay una de las cosas que van a introducir en la última versión que es también la capacidad de hacer un quick fix, ¿no? Si él te detecta un error, te permite, el propio TypeScript te permite arreglar ese error porque sabe el problema que tienes y te ofrece unas cuantas soluciones que lo solucionarían, ¿no? Entonces sí, efectivamente es un linter, pero que va un poco más allá. Pero lo que quiero dejar claro es eso, no tiene nada que ver con las clases, ¿vale? Si tú las quieres usar, las usas, y si no quieres programar orientado a objetos porque nunca las has echado en falta, no tienes necesidad de hacerlo para aprovecharte de TypeScript. Sí, sí, bueno, sí, Javier va a hablar. Yo creo que una de las cosas que es más interesante de esto es que, bueno, el linter hace las mismas cosas, pero... O sea, el linter hace las mismas cosas, es verdad, pero si tú todo eso lo incluyes en el código es más legible. O sea, que es una ayuda también para cuando imprimes esto en un papel, ¿no? Y haces y, claro. y ves de alguna manera... Si tú estás leyendo un código y necesitas saber interpretarlo, pues tener una información tipológica en el entorno. Lo que pasa del es que programa eso no he incidido en eso en el código, o sea, en la presentación, porque se supone que tú eres feliz con tu código JavaScript, que tú no lo has echado de menos nunca, ¿no? Entonces, bueno, si tú eres feliz con tu código JavaScript y para ti los tipos no te ofrecen nada más, pues lo que quiero decir es que por lo menos te ayudan si te equivocas, ¿no? Pero efectivamente mejoran la legibilidad de tu yo en el futuro y de tus compañeros, ¿no? Por eso la publicidad de Microsoft dice que es un JavaScript que escala, es decir, es un mejor JavaScript para equipos grandes, para proyectos grandes, porque favorece la legibilidad, porque te ofrece análisis automático de cuando cambias la API de una función que otra parte del equipo se entere, etc. Y sobre todo, también lo más interesante es que no compromete, o sea, no condiciona a una pragmática de uso distinta. O sea, es un poco que JavaScript. Efectivamente, o sea, al final, si tú quieres o sea, a mí me gusta mucho JavaScript por su carácter dinámico y metaprogramático, ¿no? Entonces, tú puedes adquirir ese flavor utilizando TypeScript. O sea, que no es un condicionante, decir, esto te va a orientar más hacia Java porque como, no sé cómo... No. Tienen los mismos mimbres de flexibilidad que JavaScript. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues muchas gracias por haber venido.